Y bueno, pues entrando en materia, hoy vamos a aprender a generar referencias y citas de dos recursos muy importantes que son considerados como fuentes primarias, y estamos hablando del libro. Y bueno, empezando, veamos en este ejemplo que tenemos en la pantalla, en la parte de abajo, es un ejemplo de cómo hacer una referencia a un libro impreso. Y veamos los elementos en la pantalla de arriba. Tenemos el apellido del autor y la inicial de su nombre. Entre paréntesis, vamos a colocar el año 2015 entre paréntesis y el título del libro, Introducción a la Traducción Audiovisual, ese va en letra cursiva. Y enseguida ponemos el nombre de la editorial del libro. Y bueno, este es en el caso de un libro impreso. En el caso de un libro electrónico, como vemos en la parte de abajo, son exactamente los mismos elementos que en el libro impreso, pero añadimos un quinto elemento que es el DOI o el URL, según corresponda. Si nuestra publicación tiene ambos, tanto DOI como URL, vamos a dar preferencia al DOI. En este caso tenemos al autor, bueno, en este caso presentamos el ejemplo de un libro impreso que presenta dos autores, y así se estructura la referencia. Sharrock, WW, que corresponden a las iniciales de su nombre, y, es decir, la conjunción que separa a los dos autores, read, R.J, que corresponden a sus iniciales, y entre paréntesis, el año de publicación, 2002, Philosopher of Scientific Revolution, y la editorial Polity. En el siguiente ejemplo, vemos el caso de un libro en formato electrónico. Igualmente, para dos autores, la referencia se estructura de la siguiente manera. Cobo, C, y Moravec, J.W, que corresponden a las iniciales de este autor. Entre paréntesis, 2011, aprendizaje invisible, hacia una nueva ecología de la educación, Universitat de Barcelona, que corresponde a la editorial, y en este caso, la URL de este material electrónico. Y como lo dijo Laura, es importante recordar que si cuentan con los dos elementos, ya sea el DOI o la URL, siempre debemos preferir el número DOI. Un artículo de una revista. Igual abajo tenemos el ejemplo de una referencia de una revista en electrónico. Y veamos los elementos. Los elementos son el apellido o apellidos del autor, la inicial o iniciales del nombre de los autores. Continúa entre paréntesis el año de publicación de ese artículo, el título del artículo. Después, el cuarto elemento es el título de la publicación. Aquí en este caso, el título de la revista se escribe con letra cursiva. El volumen de la revista también en letra cursiva y el número. Y en el último elemento son el número, el intervalo de las de las páginas que abarca ese artículo dentro de la revista. Y bueno, en el caso del libro de la revista electrónica, igual que en el libro, son los mismos elementos, solamente se agrega en este caso un octavo elemento que es el DOI o el URL. Nuevamente veamos ejemplos del artículo de revista en APA, de acuerdo con la estructura que nos presentó Laura. Y a diferencia del libro, se agregan elementos, además del título del artículo, debe llevar el título de la publicación o título de la revista, el volumen, el número, y así se estructura la referencia. Veamos el ejemplo. Bowden, D, entre paréntesis, el año de la publicación, 2002, revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización digital. En la revista, Anales de Documentación en letra cursiva, por ser la revista, volumen paradas por un guión.
361-408, y ahí concluye la referencia para el caso de una revista en formato impreso. Y para el caso de un artículo de revista en formato electrónico, tenemos un ejemplo con varios autores. Para el caso de la referencia en APA, y de acuerdo con la 7ª edición del manual, se pueden agregar hasta 20 autores en una referencia, pero no es lo mismo para el caso de la cita. Ya lo veremos más adelante. Veamos entonces el ejemplo. Grady, J.S, que corresponde a las iniciales del nombre de este autor, Ger, M, y así sucesivamente hasta que llegamos al último autor y decimos y, la conjunción y, Yeleni, J. entre paréntesis, la fecha de publicación, que es 2019, el título del artículo, emociones en los libros de cuentos, una comparación de libros de cuentos que representan grupos étnicos y raciales en los Estados Unidos. A continuación, el título de la revista en cursiva, Psychology of Popular Media Culture, volumen 8, entre paréntesis, número 3, que corresponde al número de la revista, el intervalo de las páginas, 207-217. Y por último, en este caso, tenemos el DOI de este artículo. Vamos a ver este esquema. Son los tipos de cita que se manejan en el formato APA. Y bueno, tenemos la cita textual, también llamada cita directa, que consiste en mencionar lo dicho por un autor dentro de un texto propio sin alterar el original. Exactamente lo que nos dice el autor lo ponemos, sus mismas palabras las agregamos en la cita. Esta cita textual o cita directa puede ser de más de 40 palabras, para lo cual se le denomina también larga o en bloque, o también puede contener menos de 40 palabras, y en este caso se denomina cita corta. Y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia al hacer la citación, tanto de la larga como la corta. Bueno, y tenemos la otra cita, la cita parafraseada o bien cita indirecta. Esta cita consiste en aplicar o comentar con palabras propias las ideas o argumentos extraídos de la obra de un autor. Este tipo de cita se utiliza mucho cuando queremos resumir una cita de otro autor. Se usa mucho esta cita. La resumimos con nuestras propias palabras, pero no cambiamos la idea original del autor. Bueno, y después tenemos que tanto la cita textual o directa como la cita parafraseada o cita indirecta, dependiendo del énfasis que se le dé, puede ser cita narrativa o cita en paréntesis. La cita narrativa es también conocida como cita basada en el autor. Y es llamada así porque al comienzo de la cita narrativa mencionamos al autor. Y después la cita parentética, también conocida como cita en paréntesis o cita basada en el texto. En este caso no mencionamos antes de la cita al autor. Y los datos del libro los vamos a colocar, o de la publicación, los vamos a colocar entre paréntesis al final de la cita. ¿Cómo citar? Según el número de autores. Para citar un autor, como vemos aquí en este ejemplo, debemos hacer lo siguiente. En el caso de la cita parentética o cita entre paréntesis, debemos colocar el apellido del autor y el año de publicación, separados por una coma. En el caso de la cita narrativa, colocamos el apellido del autor, Díaz, y únicamente entre paréntesis vamos a colocar la fecha de publicación. Para citar una obra que es creación de dos autores, como el segundo ejemplo, debemos hacer lo siguiente. Citar entre paréntesis los dos autores y el año separados por una coma. Pepe, Pérez y Martínez, 2020. Uno o dos autores, se citan siempre los apellidos de los dos autores separados por la conjunción y. Veamos el ejemplo. Y en el caso de la cita narrativa, Pérez y Martínez,
queda fuera del paréntesis y únicamente dentro del paréntesis vamos a colocar la fecha de publicación. Si son 3 o más autores, se cita únicamente el apellido del primer autor. Citar entre paréntesis el primer autor seguido de la locución latina et al y a continuación el año separados por una coma. Aquí está el ejemplo. Cita entre paréntesis González et al, punto, coma, 2020 y cierro el paréntesis. Y para el caso de la cita narrativa, colocamos González et al y entre paréntesis la fecha de publicación. Para el caso de un autor con abreviatura, en la primera cita de autor de grupo o autor corporativo, se escribe entre paréntesis el nombre completo y entre corchetes se coloca el acrónimo seguido de una coma, la fecha. Entre paréntesis, Universidad Nacional Autónoma de México, corchetes UNAM, coma, 2020, cierro el paréntesis, para el caso de la cita parentética. Y en el caso de la cita narrativa, Universidad Nacional Autónoma de México, entre paréntesis, UNAM, coma, 2020 y cierro el paréntesis. A partir de la segunda cita de autor de grupo o autor corporativo, se escribe únicamente el acrónimo. Veamos el ejemplo. Cita entre paréntesis, abro paréntesis, UNAM, 2020, cierro el paréntesis, y en el caso de la cita narrativa, UNAM y entre paréntesis 2020, que corresponde a la fecha de publicación, y cierro el paréntesis. Y finalmente, el autor de grupo sin abreviatura, se cita el autor de grupo o autor corporativo completo y el año. Para la cita parentética, vemos el ejemplo, abro paréntesis, Universidad de Stanford, 2020, cierro paréntesis. Y para la cita narrativa, Universidad de Stanford y entre paréntesis la fecha de publicación 2020. La Asociación Americana de Psicología, o APA por sus siglas en inglés, fue fundada en 1892. Actualmente ya cuenta con más de 121,000 investigadores, educadores, médicos, consultores y estudiantes entre sus miembros. Este estilo tiene su origen en el año 1929, cuando un grupo de estudiosos acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Pero ahora veamos cronológicamente cómo ha evolucionado el manual de APA. Desde 1929, en donde se encuentran sus antecedentes, he de mencionar que en este año se publicó únicamente un folleto con unas cuantas páginas, aproximadamente fueron 17 páginas. Y aquí podemos ver la evolución del manual a lo largo de 90 años, desde los antecedentes hasta la sexta edición, que se publicó en el año 2009, eso fue ya hace 11 años. Finalmente, en el año 2019, se publicó la séptima edición. Esa es la versión más actualizada hasta el día de hoy y presenta varios cambios con relación a la sexta edición. Vamos a ver cómo se referencia un capítulo de un libro de acuerdo a las normas APA. Y tenemos aquí nuestro ejemplo. Primero veamos que se hace referencia a un capítulo de un libro cuando el libro se encuentra con un editor y los capítulos han sido escritos por diferentes autores. Y aquí tenemos nuestro ejemplo, veamos el formato, el apellido del autor y su inicial o iniciales, entre paréntesis, ponemos la fecha de publicación, el título del capítulo y en el número 4 vamos a poner la palabra en. Iniciamos aquí con la inicial del nombre del editor seguido de su apellido y entre paréntesis ponemos la abreviatura ed. Enseguida vamos a poner el título del libro en cursiva y entre paréntesis, si es que queremos agregar datos como el volumen o las páginas que incluyen el capítulo, lo ponemos también entre paréntesis y por último tenemos la editorial. Nid, adelante con el siguiente ejemplo, por favor. Ahora bien, veamos entonces cómo referenciar un capítulo de un libro en formato electrónico. La estructura nos la mostró en la lámina anterior Laura, la repetimos rápidamente.
apellido del autor, Balsam, KF, Martel, CR, Jones, KP y Safren, SA. Fecha de publicación, 2019, el título del capítulo, y a continuación ponemos en, vienen las iniciales del editor, los apellidos, entre paréntesis, EDS, en este caso son más de un editor, coma, el título del libro en letra cursiva. En este caso nos presenta la segunda edición y de la página 287 a la 314 es que abarca este capítulo de este libro. Y por último, la editorial, la American Psychological Association, y el DOI de este documento electrónico. Muy bien, lo siguiente es entonces cómo referenciar un libro con más de un editor. Cuando se trata de varios editores, debemos agregar al final de estos la abreviatura de editor en plural, entre paréntesis, EDS, punto, cierro el paréntesis. Y aquí tenemos el ejemplo. Miller y Smith, EDS, después la fecha de publicación, el título del libro y la editorial. En este ejemplo, ahora vamos a ver cómo citar un prólogo cuando es escrito por alguien distinto al autor o los autores del libro. Y tenemos aquí un ejemplo. En este ejemplo estamos citando un prólogo hecho por Charles Darwin. Y dice, en su prólogo, Charles Darwin describió las características esenciales del ser humano, entre paréntesis, Sánchez, 1999. Esta es la cita. En el caso de la referencia no va a entrar por el nombre de Darwin. La referencia siempre va a ir a la obra general, al autor del libro, que en este caso sería Sánchez. Entonces, la estructura de la referencia es la siguiente. En esta diapositiva vemos en el recuadro azul el ejemplo de la forma de cómo referenciar una tesis. Y el formato es el siguiente. El apellido del tesista, la inicial de su nombre, punto, entre paréntesis, la fecha de publicación, en cursiva, el título de la tesis. Entre corchetes vamos a colocar el tipo de tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, y agregaremos la frase no publicada. Ahí vamos a cerrar el corchete. Lo siguiente sería el nombre de la institución académica que le otorgó el grado a este tesista. Y vemos el ejemplo. Varga, JA, 2018, detección y prevención de virus respiratorios aplicado a plásticos burbuja. Entre corchetes nos dice que es una tesis de doctorado no publicada y pertenece a la Universidad Católica. Adelante, Lau, con lo siguiente. Sí, en este ejemplo vamos a ver cómo referenciar una tesis cuando se ha recuperado de un repositorio académico. Y tenemos aquí el ejemplo. Tenemos el formato con los datos que ya hemos repetido varias veces. El título de la tesis va en cursiva y en este caso, como es una tesis recuperada de un repositorio académico, ponemos igual el tipo de tesis, maestría, doctorado, licenciatura, no entre corchetes, y enseguida ponemos el nombre de la institución que otorgó el título. Y aquí se cierra el corchete. Después ponemos el nombre de la base de datos de donde recuperamos la tesis y por último el DOI o el URL. Y en el ejemplo tenemos una tesis que fue recuperada de TesiUNAM, como lo pueden ver. Tenemos los corchetes que están indicando que es una tesis de maestría y que es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, a diferencia del ejemplo anterior, veamos cómo se referencia una tesis recuperada de un repositorio comercial. Ya no tenemos aquí los elementos porque, como les indicaba Laura hace un momento, ya los hemos mencionado. Se quedan de todas maneras la presentación disponible para ustedes. Pero veamos el ejemplo. Tenemos el título, el apellido del tesista, las iniciales de su nombre, entre paréntesis el año, después viene el título de la tesis. Entre paréntesis se coloca aquí el número que le otorga esta base de datos a este documento. Y por último, a continuación, sería entre corchetes una
nos está diciendo que es una disertación doctoral de la Universidad Wilmington. La base de datos de donde fue recuperada esta tesis, que se pondría a continuación de los corchetes, es ProQuest, Dissertation and This Global. Y por último, el URL de este documento electrónico. Tenemos uno de las actualizaciones que es acerca del tipo y tamaño de fuentes. En la sexta edición solamente se admitía el tipo de fuente Times New Roman de 12 puntos. Y ahora vemos que en la séptima edición se aceptan dos tipos de fuentes, las fuentes Sheriff y fuentes Sans Serif, como son, en el caso de la fuente Sheriff, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Y en las fuentes Sans Serif tenemos la Times New Roman, como ya estaba en la sexta edición, la Georgia de 11 puntos y la Computer Modern Normal de 10 puntos. Muy bien. Con relación a las adaptaciones del idioma inglés al español, pues aquí vemos en esta tabla algunos ejemplos. En el caso de la cita de dos autores, cuando nuestra fuente es en inglés, pues se coloca el ampersand. En el caso de un material en español, pues agregamos la conjunción y. En el caso de et al, cuando hacemos la referencia de más de 3 autores, agregamos, recordando lo que hemos aprendido en las sesiones, el apellido del primer autor, seguido de la locución latina et al. En el caso de español se coloca igual o podría ir acentuada, como lo vemos aquí en la tabla. Por último, en el caso, a continuación, con respecto a la fecha, pues se invierte el día y el mes. En el caso de inglés se coloca el año, mes y día, y en el caso de español sería el año, el día y el mes. Para las ediciones, en español se utiliza el superíndice y la abreviatura ED. Y por último, si no contamos con la fecha de publicación, en el caso de inglés es no date, n.d, entre paréntesis, y s.f, sin fecha, para el caso del idioma español. Bueno, también en el caso del formato de los escritos, el estilo APA nos menciona cómo deben de ir las portadas de trabajos estudiantiles y trabajos profesionales. En la sexta edición no había diferencia entre si era un trabajo estudiantil o si era un trabajo profesional. Sin embargo, ahora en la séptima edición hay cambio principalmente para los trabajos estudiantiles. Y nos dice que, por ejemplo, no se solicita que se ponga el título abreviado. En el caso de los trabajos profesionales sí deben de incluir el título abreviado. También indica que el título debe de ir en negrita y debemos dejar una línea adicional o espacio doble antes de escribir el nombre del autor. Y también nos dice que los estudiantes deben poner la afiliación, su afiliación, es decir, en qué escuela o universidad es donde están realizando sus estudios. Cómo referenciar una serie en Netflix. Y veamos la estructura de la referencia. Los datos son el apellido, la inicial o iniciales, en este caso es del director, productor o productor ejecutivo de la serie, entre paréntesis, el año de lanzamiento o bien el año de duración. Se dice el año de lanzamiento porque en caso de ser una película es el año en que se dio el lanzamiento de la película. O bien duración porque si es una serie o un documental de varios capítulos, pues como ustedes saben tienen una duración que a veces va hasta de varios años. Enseguida ponemos el título, ya sea de la película, serie o documental, en letra cursiva, seguido de punto y la palabra Netflix. Y por último, el URL. Y vemos aquí los dos ejemplos abajo. El primero es una serie donde hay dos productores. Los separamos por un ampersand.
ponemos entre paréntesis productores, después la fecha que abarcó esta serie que fue de 2009 a 2020 y el título de la serie que es Modern Family, entre corchetes ponemos es serie, Netflix y por último el URL. Y el ejemplo de abajo, donde no es un productor, sino que es un productor ejecutivo, lo ponemos entre paréntesis. El periodo de o la duración de esta serie fue de 2013 a 2019. El título de la serie es Orange in the New Black. Corchetes, estamos haciendo, es una serie, Netflix, y por último, el URL. En este ejemplo tenemos el formato y abajo tenemos el ejemplo que es el autor, es Lee, C, que son sus iniciales, la inicial de su nombre. Entre paréntesis ponemos la fecha en la que estamos viendo el recurso. Después el título de la obra lo vamos a poner con letra cursiva. A continuación ponemos el nombre del sitio web, que en este caso es el blog del estilo APA, y por último el URL del sitio. Por lo tanto, no vamos a citar la página web de la Gaceta UNAM, sino el artículo que está alojado en esa página. Por lo tanto, el nombre de la revista Gaceta UNAM se pone con letra cursiva, como lo tenemos aquí. En las páginas o sitios web, el título de la obra siempre debe de ir en cursiva. Y tenemos el ejemplo de cita parentética y cita narrativa. Lo siguiente que vamos a ver es página web con fecha de recuperación. En la sesión anterior les mencionamos que en la 7ª edición del manual de APA se omite la leyenda recuperado de, y en efecto así es. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, y esto es cuando el contenido de la página web está diseñado para tener actualizaciones frecuentes, como por ejemplo algunos sitios donde se presentan datos estadísticos, una página de noticias que se está actualizando constantemente. En esos casos, después de la fuente, se coloca la leyenda recuperado el, como lo vemos en este ejemplo. Este es justamente la página de la Universidad Johns Hopkins, que como todos saben, ahí se muestran las citas y los datos, los datos y las estadísticas de lo que está pasando con el COVID alrededor del mundo. Entonces, colocamos el autor, no tenemos fecha, entre paréntesis S.F, título de la publicación, después pertenece a la Universidad Johns Hopkins y decimos recuperado el 23 de mayo de 2020, se coloca la fecha que se recuperó y la URL de donde recuperamos esta página. Otra situación que se presenta con este mismo ejemplo es que solo para la primera cita en el texto se agrega el nombre completo del autor corporativo o autor de grupo. Para las citas subsecuentes solo se colocarán las siglas, como lo vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva. En la primera cita se coloca el nombre completo del centro, entre corchetes las siglas, coma y la fecha, y se cierra el paréntesis. Pero, repito, para las citas subsecuentes, únicamente entre paréntesis vamos a colocar las siglas y la fecha. Ahora veremos la estructura de la referencia para una página con autor de grupo o autor corporativo. En este ejemplo, la referencia se debe de hacer con el nombre completo del organismo. Aquí tenemos el ejemplo es una página web de la UNESCO, se debe de poner en la referencia el nombre completo. Y aquí tenemos nuevamente el ejemplo que mencionó Nidia anterior. Si vamos a citar más de una vez, en la primera cita ponemos el nombre completo. Y en la segunda, y ya en las citas subsecuentes, solamente podremos la sigla o el acrónimo, coma y la fecha. ¿Cómo citar y referenciar obras visuales? Y tenemos este ejemplo.
Una infografía. Veamos en la estructura de la referencia. Es el apellido del autor, coma, las iniciales del nombre, entre paréntesis la fecha, el título de la obra, que siempre debe de ir en cursiva, y entre corchetes agregamos la descripción, que para este caso sería infografía, como lo vemos aquí en el ejemplo. Y después el productor del contenido o empresa productora, que en este caso es la Universidad Nacional Autónoma de México, y a continuación la URL. Para fotografía, la estructura no cambia. En realidad, lo único que tendríamos que hacer después del nombre de la fotografía es colocar la descripción. Y como vemos aquí en el ejemplo, pues es una fotografía. Y corroboramos la estructura. Tenemos el apellido del autor, su inicial. Son dos autores. Los unimos con la conjunción Y, pres, C, la fecha, 2021, 19 de mayo, el título de la fotografía, entre corchetes describimos que es una fotografía el recurso, y National Geographic España y la URL. Es el sitio web de donde recuperamos esta fotografía y a continuación la URL. Estas son diapositivas de un PowerPoint, un SlideShare o Canva, por ejemplo. Aquí veamos la estructura de la referencia. El formato es el apellido del autor, las iniciales, la fecha, el nombre de la diapositiva, que lo seguimos manejando en cursivas, entre corchetes la descripción, la plataforma y la URL. En el manual de APA nos indica que las diapositivas se consideran como un PowerPoint, independientemente de que estemos trabajando en otras plataformas, como ya lo mencioné, puede ser SlideShare o Canva. Pero como al ser el PowerPoint una marca registrada, no debe generalizarse, por lo que sugerimos no usar ese término. Las diapositivas deben citarse cuando se tienen los datos para recuperarlas, es decir, cuando se cuenta con una liga o una URL para poder acceder a esa información. Si no se cuenta con el dato, solo se debe de mencionar en el texto y no se incluye en la lista de referencias. Veamos el ejemplo. El autor es Gallego, M, la fecha 2020, 8 de junio. El nombre de la diapositiva es Evaluación formativa en escenarios digitales, entre corchetes. Describimos y decimos que son diapositivas de SlideShare, después la plataforma es SlideShare y contamos aquí con la URL. Y tenemos que el formato para la referencia de medios audiovisuales lo podemos ver en esta diapositiva. Y el ejemplo, como podemos ver en la descripción, es el ejemplo para una película. Y también les comentaré que para los recursos audiovisuales, el autor o los autores pueden tener alguna de las siguientes funciones. Puede ser director, productor ejecutivo, anfitrión, artista o gestor, y cualquiera de las funciones que tenga nuestro autor lo debemos de poner entre paréntesis. Aquí lo vemos en el formato, función del autor, y lo ponemos entre paréntesis. Aquí en el ejemplo, la función es del director. Seguido ponemos la fecha entre paréntesis. El título de la obra es Black Widow. Corresponde a una película, como lo mencioné anteriormente. Y la empresa productora es Walt Disney Studios Motion Picture. Y bueno, en caso de tener el URL, se agrega el URL. El siguiente caso es una serie de televisión. Entonces tenemos aquí la estructura de esta referencia. Lo que podemos ver en este ejemplo es que tenemos varios autores, y en este caso son los productores ejecutivos. Como en este caso todos son productores ejecutivos, pues únicamente se hace la mención una vez, entre paréntesis. Si a lo mejor Levinson es director, después de Levinson, entre paréntesis, agregaríamos su función. Si Nanda es el fotógrafo, pues entre paréntesis agregaríamos su función. Pero para este caso, todos son productores ejecutivos y aquí lo mencionamos una sola vez. Después viene la fecha, el título de la serie, que en este caso es Euforia y que se coloca en cursiva, y entre corchetes tenemos serie de TV, que es la descripción, que pertenece o es de la empresa HBO. Ahora bien,
El siguiente ejemplo es un episodio de una serie de televisión. Entonces, veamos aquí las diferencias en cuanto a la estructura de la referencia, contraponiendo con el ejemplo anterior, que era únicamente la serie. En este caso vamos a ver el episodio. Aquí la estructura comienza así, es el apellido del autor, coma, las iniciales de su nombre, entre paréntesis, colocamos la función, aquí tenemos a Richardson en el ejemplo, coma L, él es guionista, son 2 autores, y Shiraki, coma R, que es el productor, después la fecha, que es 2020, 5 de marzo, después viene el título del capítulo, este no va en cursiva, después tenemos que colocar entre paréntesis el número de la temporada y el número del episodio. Entre corchetes hacemos la descripción, episodio de serie de televisión, cerramos el corchete, y así como lo hacíamos para capítulo de un libro, ¿se acuerdan? Tenemos que colocar en la inicial del autor, o podría ser el director o el creador de esta serie, el apellido, coma, aquí tenemos varios productores ejecutivos, y posteriormente el título de la serie, que sí se coloca en cursiva, y la empresa productora, que en este caso es Warner Bros. Television. El siguiente caso es un TED Talk. Este es una conferencia con un auditorio, ¿no? Es una conferencia ante un público en un auditorio que se graba y posteriormente se difunde en línea. Y esta es la estructura para el TED Talk. Tenemos el apellido del autor, coma, la inicial de su nombre, entre paréntesis, la fecha, el título de la conferencia, que va en cursiva, entre corchetes hacemos nuevamente la descripción, que en este caso sería un video, agregamos la plataforma de donde recuperamos este recurso y la URL. Y aquí tenemos el ejemplo de Ibarra, R, 2016 marzo. El título de la conferencia es Lluvia de Ideas, entre corchetes describimos que es un video, colocamos el nombre de la plataforma y a continuación la URL. Bueno, y en el caso de un seminario web grabado, el autor son los instructores, el instructor o los instructores. Y en la descripción anotamos webinar entre corchetes, como se muestra en el ejemplo. Y bueno, aquí tenemos 3 autores, Krause, Carreto y Navarro. Ponemos entre paréntesis la fecha, el título de la conferencia en cursiva, la descripción es un webinar, el nombre de la empresa, instituto o universidad que está responsable de este seminario, que es el Tecnológico de Monterrey en este caso, y por último el URL. ¿Cómo se hace una referencia para un video de YouTube? Y en esta diapositiva, bueno, primero les voy a mencionar que generalmente quien sube el video es la persona que lo produce, pero hay una regla de acuerdo a la APA, que si no es la persona que produce, la persona que lo produce no es quien lo realizó, y eso sería un poco difícil de saberlo, pero se le atribuye la autoría en este caso a la persona o al grupo de personas que subió el video. Y esto es para su más fácil recuperación. Y vemos el ejemplo. Aquí tenemos el caso de un autor grupal, que es la Dirección General de Bibliotecas, la fecha, el título del video en cursiva, limpieza superficial de libros, es un video, por eso lo ponemos entre corchetes, y el responsable es la Universidad Nacional Autónoma de México, y por último, el URL de la obra. Y tenemos también es un ejemplo de un video en línea. También en el caso del ejemplo es la Dirección General de Bibliotecas, el autor grupal responsable. Ponemos la fecha, el título del video, cómo
utilizo mi cuenta para el servicio de acceso remoto. Entre corchetes ponemos que es un video. En este caso hay una plataforma donde se puede consultar el video, que es Vimeo, y por último, el URL. Vemos en el recuadro el ejemplo de un álbum, y esta es la estructura de la referencia. Este es un álbum de Taylor Swift, que se llama Folklore, y que la empresa productora es Republic Records. Entonces colocamos Swift, su apellido, coma T de Taylor, punto, entre paréntesis la fecha, el título del álbum que va en cursivas, entre corchetes describimos que es un álbum, y por último la empresa productora. El siguiente caso es una canción o pista, no es el álbum completo. Para este caso, la estructura de la referencia es apellido del autor, coma, las iniciales de su nombre, entre paréntesis la fecha, el título de la canción, entre corchetes describimos que es una canción, y a continuación vamos a agregar el nombre del álbum, el mismo que va en cursivas, y por último la empresa productora. Entonces aquí tenemos Lipa, D, entre paréntesis 2020, que es el año, Love Again, que es la canción, entre corchetes describimos que es una canción, y el álbum Futura Nostalgia de Warner Records. En el caso de los podcasts, el anfitrión es considerado como autor, y también, además de ser el anfitrión, puede tener la función de productor ejecutivo, y también ponemos entre paréntesis cuál es la función de nuestro autor. Y en la parte de la descripción debemos especificar, como lo vemos aquí en el ejemplo, si es un podcast de audio o puede ser un podcast de video. Eso lo tenemos que especificar, qué tipo de podcast es. Y bueno, aquí en este caso el autor es Sally S., es anfitrión, el año. El título del podcast es Romeo y Julieta, es un podcast de audio. La empresa productora es National Public Radio, y por último tenemos el URL. Y en este caso también tenemos un episodio de un podcast, como vimos en otros ejemplos. No es todo el podcast, es solamente un episodio. Y aquí tenemos dos autores que son Roy B. y Enaro S. Ambos son anfitriones. La fecha. El título del episodio es Memorias Vulnerables. Ponemos la descripción, es un episodio de podcast de audio. Aquí ponemos y el título del podcast general, que es Punto Ciego. La empresa productora en este caso es Cultura UNAM, y por último el URL. Está el apellido del autor, sus iniciales. Entre corchetes vamos a colocar el usuario del tweet, arroba y el nombre del usuario, entre paréntesis la fecha, y como vemos el ejemplo, el contenido de la entrada va en cursiva y está limitado a las primeras 20 palabras, incluyendo los hashtags. Entonces tenemos el ejemplo que es Calendario Espiralado, Carlos Fuentes, uno de los escritores más reconocidos del siglo XX, y los músicos. Después de ahí abrimos un corchete para hacer la descripción del audiovisual y ponemos miniatura con enlace. Volvemos a abrir un corchete para hacer la descripción, en este caso es un tweet. Después agregamos el nombre de la red social, que es Twitter, y adelante la URL. Es una publicación en Facebook. Entonces, la estructura es la siguiente. El apellido, que en este caso es un autor corporativo o autor de grupo, que es la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, entre paréntesis la fecha, 2021, 19 de mayo, viene el título en cursiva, que en este caso es Entérate de lo nuevo en información para ti por hashtag Telegram. Y agregamos aquí estos dos imágenes pequeñitas, que es emoticons. Los emoticones,
y entre corchetes describimos que es una infografía. Adelante la plataforma, que en este caso es Facebook, gracias Laura, y después el URL. Ahora veamos una página de Facebook. Lo que vimos anteriormente es la publicación en Facebook, que en este caso es un promocional de Telegram. Y en la página de Facebook, lo que tenemos en la estructura es lo siguiente: el apellido del autor, que volvemos a utilizar, Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, UNAM. Esta es la página de Facebook de la DGB, SDI, entre paréntesis la fecha, 2011, nos equivocamos de la fecha, 19 de septiembre. Después viene el contenido de la publicación, que en este caso sería inicio, porque nos estamos refiriendo a la página de Facebook, a la página de inicio de Facebook de la DGB SDI. Entre corchetes ponemos página de Facebook, después la plataforma, que es Facebook, y recuperado el 20 de mayo de 2021, y la URL. A continuación tenemos una foto o un video de Instagram. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. El autor en este caso es la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sitio oficial, agregamos el nombre del usuario, que es UNAM, @UNAM_MX, la fecha, y el título, lo que vendría siendo el título, es el contenido de la publicación, que es ahora el hashtag #VivaUNAM, la forman trazos de nostalgia con los que @melink y regresa a la Facultad de Arquitectura. La descripción es una fotografía de Instagram, que es la red social, y por último el URL.